Este país se encuentra en los estudios de la capital. Buenos días, asambleísta. Queremos consultarle si es que más allá del calificativo de desestabilizadora que desde el Ejecutivo le dieron a esta movilización anunciada, ¿ustedes desde el Legislativo lo entienden de una manera distinta o comparten aquella visión que se ha señalado ya? Gracias, Lenin. Buenos días. Nosotros entendemos y asumimos la protesta social siempre como una necesidad de interpelarle al poder, por supuesto. Nosotros no vamos a criminalizar ningún tipo de protesta social, pero sí queremos ser claros cuando consultamos y preguntamos a esas organizaciones a qué se oponen. Estos son los índices que hoy no establece el mismo gobierno, ni la Asamblea Nacional, ni mucho menos. Son datos que nos da la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, cuando habla de la pobreza en el Ecuador. Y encontramos una pobreza disminuida del Estado, del gobierno, cuando asumió la presidencia de la República el presidente, de un 37,6% ha bajado la pobreza. Hoy estamos en 32,8%. Los logros de este gobierno en cobertura social, por ejemplo, en donde con claridad se ve hacia qué sectores hemos destinado el presupuesto general del Estado, cuando hablamos de salud, de educación, de acceso a justicia, la cobertura social también ha subido en estos años de gobierno, de un 38 a un 59%. ¿Cuántos ecuatorianos, cuántas ecuatorianas hoy se atienden en los sistemas de salud públicos? Esa es una forma diferente de gobernar, de compartir los logros, los objetivos del gobierno con los sectores más postergados. Algunos de ellos, algunas dirigencias, porque no puedo generalizar ni creer que son todos ellos, algunas dirigencias que sin ningún rubor tuvieron reuniones con la Junta Cívica de Guayaquil, como sucedió con la cúpula de la CONAIE. Son ellas las que hoy confunden y se mezclan agua y aceite para impugnarle a este gobierno, al gobierno de las conquistas sociales, al gobierno de la dignidad, de la soberanía nacional. Ahora, asambleísta, los datos que usted ha señalado ciertamente son loables y nadie protesta por aquello, sino por otros asuntos. Y el hecho de reunirse con diversos sectores, yo personalmente no le veo ningún problema, y el gobierno ha demostrado que tampoco tiene ningún problema, y por eso, dentro de Alianza País, vemos pues a miembros de la llamada partidocracia por el presidente de la República en una clara demostración de que no hay ningún problema en aliarse con personas de distintas tendencias políticas. Pero usted decía, ¿por qué rechazan? ¿Por qué reclaman? ¿Por qué protestan? Los sindicatos, por ejemplo, rechazan la estratagema que se utilizó para terminar creando aquel contrasentido llamado compra obligatoria de renuncias, una suerte de metáfora para adornar lo que en cualquier parte del mundo se llama despido. Y protestar por ello es hasta una expresión democrática, no tiene por qué ser entendido como una amenaza. Así es, y ninguna de esas personas está presa. Nosotros, y recordémoslo, Lenin, desde Montecristi establecimos y concedimos una amnistía absolutamente justa, legítima, en derecho, a más de 355 personas criminalizadas por la protesta social, por haber hecho reclamos totalmente legítimos en contra de la explotación minera, del extractivismo. Nosotros somos claros cuando establecemos una política minera, por ejemplo, con responsabilidad social, pero también somos claros en que la protesta no puede llegar a la violencia, y también somos claros cuando reconocemos que en el servicio público hay muchísimas personas que se han ganado a pulso ese espacio, que es gente que defiende los intereses del público, del usuario, de los ciudadanos, pero también otras que nunca debieron haber llegado al sector público. Algunas de enfermeras que se niegan a atender a sus pacientes, que no quieren prepararles para la operación porque la gente no se ha duchado, porque la gente no ha venido completamente aseada, ¿verdad? Ese es el sistema público de salud en el Ecuador, en donde también hay estos elementos que hoy tienen que responsabilizarse por las decisiones si es que ellos no las asumieron como debe ser en el sector público. Entiendo. Nosotros entonces, como gobierno... Entiendo entonces, asambleísta, entiendo entonces que usted no comparte el hecho de que a una movilización que aún no se ha dado se la califique como golpista. No, yo no creo que sea golpista. Creo que hay muchísimos intentos y reconozco también allí algunas aseveraciones de gente que va a participar en la marcha, en la protesta, que va a decir además, estos son los puntos que no encontramos conseguidos en el gobierno, y yo también los encuentro. Nosotros creemos que falta muchísimo en la transformación de este país. Nosotros creemos que los 500 años de colonización que, por ejemplo, sometieron a los pueblos originarios, a nuestros pueblos indígenas, pues hacen imposible que en 5 años
años estemos hablando de absolutas oportunidades y absoluta equidad para que ellos ingresen, pero sí encontramos datos, Lenin, encontramos datos que nos refleja otro país. El ingreso a las universidades de los sectores afroecuatorianos, de indígenas, tradicionalmente postergados, tradicionalmente discriminados. Esos datos hoy nos demuestran que hay más indígenas, más población afroecuatoriana, afrodescendiente dentro de las universidades. Y aquí tenemos como que el aumento de personas en el nivel de educación superior, el ingreso en las universidades es en los quintiles más bajos. La gente más pobre hoy tiene mejores posibilidades de acceder a la universidad, así como de acceder a salud, a educación, al sistema de justicia. Y tan importante como eso, asambleísta, tan importante como eso, y usted lo conoce por el trabajo que ha realizado antes de pertenecer a la asamblea, usted conoce perfectamente que para los indígenas el agua es fundamental. ¿Por qué no asumir como legítimo el reclamo de ellos, quienes exigen una ley de aguas que luego del primer intento se anquilosó en la asamblea? Y allí sí no importa que se encuentre contemplado en la primera transitoria de la Constitución, aquella que estipula plazos específicos para ser aprobada, al igual que la ley de comunicación, plazos que han sido claramente incumplidos. Así es, y el tema del agua es un tema fundamental y es un tema, Lenin, que por supuesto encuentra muchísima fortaleza con una ley de aguas que se ha quedado allí estancada en la Asamblea Nacional, y es una responsabilidad de todos los partidos y fuerzas políticas, no solamente del gobierno. Todos los movimientos pues pugnan también por diferencias dentro de cómo se asume el agua, que es un derecho humano fundamental. Nosotros, este movimiento país, ha cancelado concesiones espantosas de agua dirigidas a una sola persona. Hemos cancelado concesiones por el cambio del destino de esa concesión de agua, mientras otros alcaldes han condecorado a los millonarios que han empezado a distribuir agua, particularmente en la provincia de La Suay. Tengo los casos y los datos clarísimos. Nosotros, este gobierno, el de la Revolución Ciudadana, ha establecido límites al acaparamiento del agua, al despojo del agua. Pero no se ha ido más allá, y ustedes ofrecieron una revolución, generaron esa expectativa, se discutió, se consensuó, se socializó una ley de aguas que finalmente no fue aprobada. De allí entonces que esta protesta de diversos sectores sea una manifestación no solo en contra del régimen, sino de las políticas que implica esta denominada revolución ciudadana, en donde se discute por un lado, pero finalmente no se aprueba y no se da el cambio en temas fundamentales. Está bien, se ha trabajado en el tema del agua, pero en lo fundamental no se logra el cambio que prometieron y que las comunidades indígenas anhelan. Las comunidades indígenas, los pueblos originarios, los ciudadanos y las ciudadanas, la mayor parte de los ecuatorianos tuvimos una consigna que es la que se está cumpliendo hoy, y era la vida antes que la deuda, ¿verdad? ¿Recuerda usted, Lenin, cómo estaba hipotecado el presupuesto del Estado ecuatoriano para el pago de la deuda externa? ¿Y cómo está hoy? ¿Cómo está distribuido hoy el presupuesto en el Estado ecuatoriano? Y aquí tengo otros datos, otras láminas, porque es importante reflejar con datos y con notas ya estadísticas. Antes, el 24%, en el año 2006, el 24% del presupuesto del Estado servía para el pago de la deuda. Se fugaba ese dinero y se desprotegía sectores tan importantes como energía, salud, educación, vialidad. Apenas, frente al 24% para pagar la deuda, apenas el 19% se quedaba en el país en tanta inversión social, en obra pública. Hoy, en este gobierno, el 7% es para el pago de la deuda. Renegociado una deuda en condiciones legítimas, soberanas, dignas para el país, para el pueblo ecuatoriano. Y eso ha sido reconocido por todos los asambleístas, no solamente por los sectores oficialistas, sino también por los sectores opositores. Entonces, el punto a este gobierno es al que se le impugna, Lenin. A este gobierno, con estos datos. Asambleísta, se le impugna no por las cosas buenas que ha hecho, las cosas buenas se las ha elogiado, y usted concuerda conmigo, desde todos los sectores. El punto es que hay elementos, por ejemplo, en los que refieren a la explotación minera, donde la Constitución, en donde usted participó en aquella construcción, se señala que se debe pedir permiso a la Asamblea, pero el mandatario no lo hace y la Asamblea no dice nada tampoco. Y contra eso protestan los campesinos de su provincia también. Claro, y yo también protestara, la protesta es absolutamente legítima cuando nosotros como gobierno hayamos concedido más concesiones, por ejemplo, en áreas patrimoniales, en áreas reconocidas como sensibles de acuerdo a nuestra Constitución, en áreas en donde no puede darse una explotación si es que acaso no hay antes el pronunciamiento de la Asamblea Nacional e inclusive, eventualmente, hasta una consulta popular.
pero este gobierno no es el que ha concedido mayores licencias o mayores autorizaciones para que las empresas privadas exploten, por ejemplo, Lenin, ¿sí? Hay algunos temas que venimos arrastrando de gobiernos anteriores, que ellos sí, con un apuro y una agilidad que nunca antes se ha visto, habían concedido autorizaciones para que las enormes transnacionales se lleven los recursos del Estado. Asambleísta. Nosotros, cuando hoy establecimos en la Constitución, no estamos negando la posibilidad de extracción de los recursos, porque todavía mantenemos un esquema económico en esa línea que tiene, ojalá, que ser modificado con el tiempo, pero nosotros como gobierno, y revisemos los datos en lo que se refiere a la extracción petrolera pública del Estado frente a la extracción privada. Y aquí tengo otra lámina. Aquí claro, está la donde curva se demuestra de la extracción que se ha incrementado, se lo ha siempre señalado. se eleva. Se lo ha señalado decae, y se lo reconoce. la privada decae. Es un Estado recuperándose. Es un Estado que está saliendo de la desnutrición en la que le encontramos en el año 2006. Las políticas neoliberales, las políticas de reducirle al Estado, de capturarle, de tenerle secuestrado, esas políticas están olvidadas por este gobierno. Son las políticas de la inclusión, de la no discriminación, de la equidad. Esas son las banderas programáticas del gobierno. Asambleísta, usted escuchó hace un momento a la representante de la UNE. Ellos han señalado que van a presentar ante ustedes en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de iniciativa popular que deberán tratar en 180 días, en el cual se plantea reformar la Ley Orgánica de Educación Cultural en algunos aspectos. ¿Cómo lo van ustedes a tratar? ¿Qué tipo de previsiones están tomando al respecto? Le ruego una respuesta breve. Sí, yo rescato todo tipo de propuesta y de movilización, de protesta inclusive, ¿sí? Yo creo que mientras no sean violentas son absolutamente necesarias, Lenin. El país necesita y continúa en esta historia de cambios, de transformaciones, de revoluciones. En el tema de educación tenemos que reconocer, probablemente la ley necesita ajustes, probablemente en el reglamento algunos de ellos se pueden subsanar, pero a lo que no vamos a volver ni vamos a aceptar es a la captura de la educación por un partido político. Esa época y esos temas pues están agotados, concluyeron ya, esos no vuelven. No queremos más profesores que se crean capturados por un partido político y que solamente vuelvan cada año a sus aulas, a sus escuelas, para dar el pase de año a estudiantes que solamente han aprendido a firmar, ¿verdad? Gracias, entonces, el tema de la educación sigue siendo fundamental para el gobierno. Muchísimas gracias, asambleísta. Era Rosana Alvarado, asambleísta de País, quien está de acuerdo con que la gente se manifieste, con que protesten, pero no con la violencia.